Saludos cordiales amigos del Austro, del país y del mundo. Bienvenidos a este espacio de entrevistas de Onda Informativa. Hoy tenemos la grata presencia de la doctora Encarnación Ducci. Ella es presidenta de la Comisión Ocasional para atender temas y normas sobre la niñez y adolescencia. La legisladora hoy nos acompaña. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Queremos abordar dos temas importantes, doctora. Primero, sobre el anuncio de movilizaciones y demandas en contra de la ley humanitaria. Y también nosotros queremos conocer cómo se está tocando ya, cómo se viene trabajando en esta ley de protección económica de los hijos, que se podría extender hasta los 24 años de edad, si estos demuestran que están estudiando, según contempla el nuevo Código Orgánico para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Ya se dio el primer debate en la Asamblea Nacional. Iniciemos con este tema, doctora. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo especial para todos quienes puedan observar esta entrevista y muchas gracias a usted por este espacio importante. Como decía, podemos iniciar con este tema, el segundo tema que usted había planteado. Efectivamente, presido la Comisión Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia. Nuestro objetivo principal en cuanto al ámbito legislativo es la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia. Hemos realizado un trabajo arduo por 1 año y medio. Producto de ello, hemos concluido de que el Código actual de la Niñez y Adolescencia no solamente requiere una reforma, sino más bien en base a este Código del año 2003, que fue sujeto de muchas reformas, nuestro país y sobre todo los niños, niñas y adolescentes requieren de un nuevo Código Orgánico para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Efectivamente, así decidió la Comisión Ocasional, que está conformado por 9 miembros, y hemos pasado el informe para primer debate al Pleno de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, presidido por el asambleísta César Litardo, vemos sobre todo de que es también una prioridad de que este tema sea aprobado en este periodo legislativo. Es por ello que ya ha puesto inclusive y se dio ya el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Muchos son los temas y los artículos y los libros y los capítulos que engloba esta propuesta de ley. Sin embargo, sí es importante mencionar de que este código orgánico consta de 4 libros, tienen alrededor de 672 artículos y sobre todo temas importantes en cada uno de los libros que tiene este Código de la Niñez y Adolescencia. De pronto en el libro 1 que más analiza y más detalla sobre los derechos, garantías, deberes, sobre los principios, sí es importante también mencionar de que se ha hecho ya un avance, se ha acoplado inclusive de los derechos que se establecía en el Código del 2003, agrupados en 4 grandes grupos de derechos, valga la redundancia, tanto el de supervivencia, el de desarrollo, el de protección y el de participación. Se ha hecho un enfoque mucho más avanzado. Sin embargo, es importante resaltar temas, por ejemplo, en el libro 2 que trata de las instituciones familiares, a más del tema de pensiones alimenticios, a más de la tenencia, la patria potestad. Se ha hecho un avance importante, sobre todo en el tema de adopciones, un trabajo conjunto con las instituciones públicas, sobre todo con los responsables técnicos del MIES, para que nos dieran a conocer cuáles son los cuellos de botella y los obstáculos para que no se agiliten las adopciones, por ejemplo. En este sentido, hemos determinado y hemos puesto términos específicos para que tanto en el ámbito judicial como en el ámbito administrativo, los informes que requieren, lo realicen dentro de términos específicos y de esa manera se pueda agilitar las adopciones, considerando siempre de que tienen que garantizarse los derechos y el fin último de este proceso es garantizar que el niño, la niña y el adolescente tenga derecho a una familia. Ese es el fin último y es por eso que lo hemos planteado. En este mismo libro, en el tema de régimen de protección económica, que hoy lo proponemos que se lo llame así,
antes y hasta ahora vigente denominado pensiones alimenticias, hay una propuesta y sobre todo hay propuestas importantes al interior de la comisión. Hay propuestas y es claro de que hasta los 18 años es obligación de dotar de pensiones alimenticias a los hijos y a las hijas. Sin embargo, la misma ley actualmente, el Código de la Niñez y Adolescencia, establece de que cuando se demuestre que están estudiando, pues se pueda continuar dando esta pensión alimenticia hasta los 21 años. Dentro de este tema existen diferentes propuestas al interior de la comisión, tanto de ONU Mujeres, tanto de los diferentes legisladores, tanto de instituciones públicas como el MIES, de que se debe debatir la posibilidad de subir hasta los 22, 23 y 24 años con la finalidad de que los padres puedan garantizar a los hijos y a las hijas que puedan culminar con la educación superior. Ese es uno de los principales parámetros para que se puedan subir el pago de pensiones alimenticias según la propuesta que está en el debate. Es un tema todavía no definido. Hemos tenido ya varias observaciones, recomendaciones, criterios de los diferentes representantes de la sociedad civil. De hecho, estos criterios van a ser debatidos al interior de la comisión y finalmente será el Pleno de la Asamblea Nacional quien decida sobre esto. Pero en estos días que hemos pasado ya desde la aprobación o desde el debate en primera instancia, es lamentable de pronto únicamente existan estos intereses del grupo de padres o del grupo de madres y solamente se haya hablado del tema de pensiones alimenticias, cuando en realidad este es un tema muy amplio en el que la sociedad en sí debe debatir la situación de la salud, la situación de la desnutrición, la situación de la inserción en instituciones educativas, de desarrollo infantil. Esos son temas que tiene que obligatoriamente debatir la familia, la sociedad y el Estado. Sin embargo, nosotros siempre listos y prestos de escuchar las diferentes propuestas y reitero las observaciones y criterios más que hemos escuchado en estos días es en el tema de pensiones alimenticias, que es un tema que obviamente se tiene que debatir siempre pensando en el interés superior del niño, niña y adolescente. Esto en relación al libro 2. En el libro 3 también se han hecho cambios importantes, sobre todo para que de alguna manera los gobiernos autónomos descentralizados y sobre todo los municipios puedan retomar el sistema especializado que dentro de sus consejos cantonales de protección de derechos que hoy mismo funcionan, se pueda establecer una dirección especializada para niñez y adolescencia para que sea el ente autónomo a nivel descentralizado quien coordine con el ente rector a nivel nacional que se propone un Consejo Nacional Descentralizado especializado para la protección de niñez y adolescencia, un ente rector autónomo sobre todo conformado por representantes del Estado y de la sociedad civil que tengan la obligación y la rectoría para hacer la articulación, para hacer el seguimiento, la evaluación y el eficiente cumplimiento de las políticas públicas y sobre todo la inversión que hace el Estado a través de los diferentes ministerios para la protección y garantía de los derechos de este grupo de atención prioritaria. Igual, finalmente, en el libro 4 hay temas importantes, sobre todo con justicia restaurativa. No se han hecho muchos cambios a profundidad. Por ejemplo, cuál es el ente rector para llevar estos procesos. Seguirá siendo el SNAIC, tal como se propone actualmente. Sin embargo, el enfoque en sí ha cambiado mucho, sobre todo darle pues un enfoque restaurativo para los adolescentes que han cometido pues eh, algún delito tipificado en el código penal. Eso de forma general, el trabajo realizado por la comisión siempre pues en estos temas, sobre todo cuando se tratan de derechos y cuando se tratan de derechos de los grupos de atención prioritaria y son los niños, niñas y adolescentes que están por encima de los demás grupos de atención prioritaria, siempre pues representando a la provincia del Cañar, realizando un trabajo técnico, un trabajo profesional como debe ser, sin llevar estos temas sobre todo al ámbito político, siempre también dispuesto a escuchar a los diferentes actores sociales y también pues haciendo un llamado de que estos temas hay que discutir a profundidad y sobre todo con altura, porque ya vemos que en las redes sociales están algunos criterios y comentarios sin duda que van a ser
los 954.000 alimentantes, porque son a nivel nacional más de 954.000 alimentantes, es decir, son esta cantidad de padres o de madres pues que tienen la obligación de pasar las pensiones alimenticias. Este tema hay que debatir muchísimo, sobre todo porque quienes pasan las pensiones alimenticias son en aquellas familias que de alguna manera que han tenido que separarse por diferentes razones. Y el mismo hecho de que ya dentro de la familia existe esta separación de padres y madres, de entrada ya existe esta vulneración de derechos a los hijos. Por lo tanto, el hecho de que tengan que pagar una pensión alimenticia, pues no debería ser el final, el punto final de la discusión, sobre todo siempre que pensemos y pensemos en nuestros hijos. Yo decía en algún momento entre uno de los comentarios que llegaban en las redes sociales, de que yo creo que ningún padre, ninguna madre esté en contra de ver a que nuestros hijos terminen la educación superior. Y allá tenemos que apuntar, independientemente de los otros aspectos que puedan existir, es el tema de la situación económica de los padres, de las madres y todo lo demás. Sin embargo, yo creo que hay que sí analizarlo esto con mayor detalle y con mayor profundidad. Y perfecta y bienvenida a su reflexión de que todos los padres debemos estar conscientes, padres y madres, de la educación de nuestros hijos, que es primordial. Sobre todo ahora, cómo va a apoyar el Estado también en esta cuestión que también contempla este código de lo que son las adopciones. Vamos por ese tema de las adopciones. Se ha tratado de que sea menor el tiempo para una adopción y sobre todo que hayan casos nacionales y cómo va eso de la adopción internacional también, que nos gustaría conocer. Así es. Bueno, en el tema de adopciones internacionales y las adopciones de forma general ya existen parámetros y sobre todo claras que se debe garantizar siempre los derechos de niño, niña, adolescente, siempre poniéndole en el centro de que no es cuestión de que un padre, una madre o una pareja quiera tener a un hijo, más bien es lo contrario, es que el hijo o ese niño tiene derecho a, a una familia. Hay que enfocarlo de esa manera. Sin embargo, la comisión lo que ha adoptado es, a pesar de que existen diferentes reglas para el tema de adopciones, adopción simple, en el que, por ejemplo, da la posibilidad de que cuando una familia adopta a un niño, a una niña o a un adolescente, luego de algunos años pueda deshacerse o pueda devolver esta adopción. O sea, hay países que han adoptado también estos sistemas. Sin embargo, la decisión de la Comisión de Niñez y Adolescencia fue continuar garantizando la adopción plena, en donde no existan esas posibilidades de que en algún momento los padres se arrepientan y puedan decir, no, ahí está, no, 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 el niño, la niña, la persona no es un objeto como para que suceda esto. Este tema también fue debatido ampliamente, es por ello que la Comisión decidió en el informe para primer debate establecer todas las reglas de adopción plena. En el ámbito de adopciones internacionales, igual siempre garantizando los derechos de los niños, niñas adoptantes. En este tema, pues, en esta propuesta no se ha hecho cambios trascendentales. Sin embargo, siempre está ahí el principio de interés superior y la prioridad absoluta que tiene que existir a este grupo de la población. Y ya finalmente, para concluir con este tema, en el caso de las adopciones también y que haya la disolución matrimonial, de pronto, ¿cómo se van a llevar esto de también de las pensiones alimenticias, de las pensiones, o sea, estas garantías de derechos que se está trabajando en esta nueva ley? A ver, el tema de las adopciones es una figura jurídica, claro. En el momento que un niño o una niña es adoptado, pues pasa a ser como un hijo natural, común y corriente y tiene todas las responsabilidades y las obligaciones que tienen los padres y como tiene una familia normal. Esto Así no es. está vinculado directamente con el tema de las pensiones alimenticias. Las pensiones alimenticias es otra figura jurídica, otra institución familiar para garantizar los derechos de este grupo de atención prioritaria. En este tema de pensiones alimenticias, lo que la comisión ha hecho es de alguna manera acoplar lo que hoy mismo se viene ejecutando de acuerdo a la resolución de la Corte Constitucional cuando no exista el pago de pensiones de 2 meses en adelante.
Es decir, anteriormente y de acuerdo a cómo estaba en la ley era de que no existen 2, 3 meses de pago de pensiones, pues inmediatamente se va detenido. La Corte Constitucional dijo que no, primero para ir detenido, pues tiene que haber un espacio de audiencia, conciliación y sobre todo para que explique el alimentante por qué no pagó las pensiones alimenticias. Y el juez establecía un cronograma de pago para que pueda continuar pagando y no se vaya pues detenido esta persona. Hoy está de la misma manera, lo que la comisión ha propuesto es de que en esa audiencia de conciliación y en la programación del pago que tiene que realizarse sea mínimo el 50% y luego pues el otro 50% pueda realizarse en plan de pagos. Lo ideal es que la persona responsable cumpla con esta obligación de dar al menos lo básico que es para el hijo, para la hija, que es de que pueda tener al menos un plato de comida y pueda alimentarse diariamente. Ha sido muy clara, doctora, al explicarnos que no existe esta figura en el caso cuando son adopciones. Debe ser otra figura jurídica la que ampare a los hijos en caso de adopciones. Y también ha sido clara en lo que dice usted, los derechos deben no ser vulnerados, más bien tener esa responsabilidad tanto jurídica como social. Quisiéramos nosotros más bien en estos momentos conocer otras temáticas, conocer en qué está trabajando actualmente usted dentro de la Asamblea y conocer también su punto de vista respecto a las diferentes posiciones que han ido tomando grupos sociales respecto a la ley humanitaria. Doctora. Bueno, bueno, muchas gracias. Yo creo que en que estamos trabajando necesitaríamos mucho tiempo para poder conversar porque a diario son diferentes los temas, tanto en el ámbito de legislación y de fiscalización que lo estamos realizando. Sin embargo, un punto importante para la provincia del Cañar y para la educación del país es el tema de fiscalización que lo hemos realizado a los programas de profesionalización de la UNAE. Sabemos de que ya hicieron la transferencia, al menos en el convenio con la Secretaría Técnica Amazonas y la UNAE. Hoy estamos que ya, ojalá a más tardar el día de hoy o en la mañana se haga efectivo también el otro convenio que estaba pendiente, igual con los programas de profesionalización, con el Ministerio de Educación y la UNAE, siempre considerando de que la educación es lo más importante, es el derecho que se tiene que garantizar en todos los niveles. En este mismo sentido, está pendiente también la propuesta de resolución que fue aprobada en el Pleno de la Asamblea Nacional con la finalidad de que la Asamblea en pleno exija al Ministerio de Finanzas la devolución o el recorte que se estaba previendo hacer, a pesar de que está suspendido por la resolución de la Corte Constitucional. Yo había dicho a los señores asambleístas en el Pleno de la Asamblea, sí, si bien es cierto, está planteado un juicio político que tiene que procesarse. Sin embargo, la Asamblea como tal tiene que pronunciarse también exigiendo porque la educación tiene que ser sagrada. Por suerte hubo el apoyo unánime de todos los señores asambleístas. Esto ha hecho inclusive de que de alguna manera se promueva y se exija, inclusive porque dentro de esta propuesta de resolución estaba la exigencia del financiamiento para los programas de profesionalización de la UNAE, así como también la devolución o la restitución del posible recorte presupuestario que se está haciendo pues a las universidades públicas a nivel nacional. Este es un tema pendiente que nosotros estamos pues internamente a través de oficios, a través de comparecencias, a través de preguntas en las comisiones que estamos conformando, pues exigiendo y haciendo ver de que si la misma Constitución ya exceptúa de que en casos de estados de excepción y emergencia no se puede tocar los recursos ni de salud ni de educación, por lo tanto, el hecho de que esto esté pasando, pues no tiene que ser aceptado. El pueblo ecuatoriano, la sociedad lo ha dicho, por lo tanto, nosotros en el ámbito de la fiscalización y representando a la provincia y a nivel nacional, pues tenemos también que seguir exigiendo en esa misma línea. Dentro de de la comisión actualmente estoy, además de presidir la comisión ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia, pues soy miembro también de la Comisión de Relaciones Internacionales, en donde estamos pues analizando y dando los informes correspondientes para el Pleno sobre algunos acuerdos internacionales, por ejemplo, en el tema de
en el tema económico, en el tema educativo, en el tema social, en el tema de justicia. Por lo tanto, pues, por ejemplo, la semana anterior se aprobó también ya en primer debate la ley de movilidad humana, en donde hemos podido, pues, incorporar y proponer algunos criterios importantes, sobre todo de qué manera garantizar a nuestros ciudadanos a través de los consulados, a través de las embajadas en los diferentes países, principalmente Estados Unidos y europeos, de qué manera que las personas, nuestros compatriotas, nuestros familiares migrantes, puedan al menos tener una institución, una persona que pueda ayudar allá, porque realmente estar lejos es sentirse fuera de la familia, no están en su propia tierra. Es más, en estos momentos críticos de la pandemia, inclusive han existido muchas personas que ha afectado, pues lamentablemente, esta pandemia. En todo caso, el trabajo nuestro, al menos personalmente, pues siempre técnico, siempre jurídico, siempre constitucional, siempre tratando de que se garanticen los derechos de todas las personas. En el tema de la ley humanitaria, un tema importante también que nosotros en su momento habíamos dicho claramente de que es importante una ley de apoyo humanitario, porque sí se requiere el apoyo, el aporte de toda la sociedad ecuatoriana. Es más, como pueblos y nacionalidades indígenas, siempre somos solidarios y a través de diferentes formas estamos realizando el aporte correspondiente, inclusive al interior de las comunidades, al interior de organizaciones. Es por ello que a nivel público sí tenía que haber ese aporte correspondiente, pero no de la forma como lo hizo el Ejecutivo, a través de un decreto ejecutivo. Es más, esta propuesta de ley humanitaria lo estábamos trabajando como representante de la provincia de Cañar también, inclusive, y sobre todo estando al tanto de lo que pasaba en la UNAE, se propuso algunas reformas que fueron aprobadas, pero al momento que no se tuvo los votos y sacaron el tema de los aportes con la finalidad o sea, por el simple hecho de que no querían aportar las grandes empresas, pues se fue todo al piso. Es más, se propuso entonces que se saque también el capítulo relacionado con la flexibilización laboral. Lamentablemente no lo hicieron, pues por lo tanto mi voto fue en contra. Sin embargo, siempre resaltar de que por la falta mismo, por la crisis, por la falta de dinero que existe en nuestro país, el gobierno, pues lamentablemente, después de unos días, arbitrariamente, a través de decreto ejecutivo, afectó a los sectores no digamos vulnerables, sino más bien a quienes reciben un sueldo básico, a quienes ganan 700, 800 dólares, y no se hizo el descuento o el aporte como se estaba pidiendo en la ley humanitaria, que era a partir de quienes tengan el ingreso de 2.500 dólares mensuales. Esto fue contraproducente todavía porque se afectó a los que menos ganan. Y quienes ganan sueldos de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 y más dólares a mensuales, y sobre todo la empresa privada pues no aportó. No sé, bueno, igual dentro de esta ley humanitaria también habíamos hecho una propuesta importantísima relacionado con los niños, niñas y adolescentes. Para el primer debate dentro de esta propuesta de ley humanitaria había una disposición de que de una manera automática se podían rebajar las pensiones alimenticias. Sin embargo, nosotros al interior de mi equipo asesor habíamos hecho un análisis, si bien es cierto, el 80% de niños, niñas reciben menos de 129 dólares a nivel nacional, y si es que se pretende rebajar, por ejemplo, un 50%, que serían 60 o 70, 60 dólares mensuales, tendría que ser el Estado quien de alguna manera, a través de diferentes mecanismos, ayude para que este niño o esta persona pueda solventarse, no solamente en la comida. Hoy estamos en la pandemia requiriendo de muchos servicios más. El Internet es tan importante, al menos para que puedan seguir escuchando o estudiando con las plataformas virtuales en el ámbito educativo. Esta propuesta lo hice, no creíamos conveniente de que automáticamente se tenga que rebajar. Para eso existe ya un procedimiento, cómo se tiene que hacer la rebaja cuando un padre o una madre ya no esté percibiendo los mismos ingresos mensuales. Eso está legislado,
hay un procedimiento claro, sobre todo porque las pensiones alimenticias se pagan de acuerdo a los ingresos del alimentante. Por lo tanto, si es que un alimentante pierde el trabajo, ya no gana $800, pasa a ganar $500, pues inmediatamente puede solicitar al juez a través de una demanda de un incidente para la rebaja de la pensión alimenticia, demostrando de que ya no gana tanto, por lo tanto, pues ese proceso está claro. Pero sí habían tergiversaciones, lamentablemente. Sin embargo, nosotros con mi equipo de trabajo lo que estábamos proponiendo es de que si es que se da eso, el Estado tiene la obligación de cubrir ese hueco, al menos en el estado de pandemia que está viviendo nuestro país. Sin embargo, no ha sido acogido, pero sí ha sido eliminado por el presidente de la Comisión del Económico, que estaba presidida y que es presidida por el asambleísta Albornoz, de que eso era contraproducente, y además de eso que también existía el apoyo de la mayoría de los señores asambleístas en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y justamente no sería nadar contracorriente en este sentido. Ahora ya las diferentes organizaciones sociales están rechazando esta ley, están en contra, pero ¿qué podrían hacer ahora con las paralizaciones, con las movilizaciones a las cuales están convocando? ¿Podría darse una solución o definitivamente ya no? Bueno, por un lado, los derechos, los sectores sociales siempre lo hemos conseguido en este tipo de situaciones de resistencia. Sin embargo, también hay que ser responsables y sobre todo, lamentablemente, hacer el análisis de la situación económica que vive nuestro país. No está ingresando recursos por turismo, no se está pagando los tributos como corresponde. Ustedes saben, el precio del petróleo bajó. Estamos en una situación crítica económica muy complicada. Por lo tanto, yo creo que más bien hay que buscar otras estrategias para finalmente decir que no estamos de acuerdo, sobre todo en este tema de la ley de apoyo humanitario, en el tema de la flexibilización laboral, que por cierto también, con ley o sin ley, pues lamentablemente ya existen muchas personas que están sin trabajo, que han sido despedidos de forma arbitraria, que no se cumplieron con los derechos que establecen actualmente las leyes. Más bien por algo se dice que se nos fue el problema de la pandemia, pues superó el tema constitucional, superó la realidad mismo de nuestro país. Al menos como pueblos y nacionalidades indígenas, y ahí haciendo un paréntesis, hemos sido muy responsables. Se ha dicho de que sí, por supuesto que apoyamos las diferentes manifestaciones que puedan hacer las diferentes organizaciones sociales a nivel nacional. Sin embargo, de forma directa no se ha adoptado por salir a las calles, sino más bien haciendo pues ya un análisis más amplio, sobre todo a nivel de comunidades, a nivel de organizaciones, y buscando estrategias adecuadas para poder exigir estos atropellos que siempre vienen existiendo. Es por ello que no se ha salido. Usted ve de que más bien son otras las estrategias que estamos adoptando, sobre todo como pueblos y nacionalidades indígenas de nuestro país. ¿Usted cree que sí se podría garantizar la estabilización laboral con esta ley humanitaria y tal vez luego de de salir de esta ley humanitaria se podría? Porque ¿esta ley es garantista o no es garantista? A su criterio. A mi criterio, esta ley no es garantista, sobre todo de los derechos laborales. Lo que se pretende en esta ley, en el tema laboral, es más bien de alguna manera legalizar algo que ya hicieron las grandes empresas, el de tomar como un justificativo la pandemia y de despedir a miles de trabajadores sin cumplir con las obligaciones que tiene que cumplir el empleador. Lo que se quiere es eso. Lamentablemente, y se ha visto, no es garantista de derechos de ninguna manera. Fuera garantista de derechos cuando se cumplieran con todos los compromisos y responsabilidades que tienen los empleadores con los trabajadores, y también tuvieran esa predisposición de apoyar en esta crisis, en esta pandemia. Sabemos que las utilidades de las grandes empresas son millones. Sabemos de que las grandes empresas no quisieron aportar para la ley humanitaria el 5% de las utilidades que tuvieron,
en el 2018 y quienes tengan más de 1 millón de utilidades. Nosotros habíamos planteado, si es que estamos hablando de solidaridad, aporten también, si es posible, desde quienes hayan tenido utilidades de $500,000, pero no quisieron. Luego en la comisión inclusive se subió que aporten aquellas empresas que hayan tenido utilidades de $2,5 millones. Tampoco se logró y es por ello que se quitó esta ley digamos, este capítulo de aportes, por lo tanto, pues no tenemos recursos para de alguna manera ayudar, ahí sí realmente a los que más necesitan. Yo creo que habría justicia siempre y cuando las grandes empresas que sí tienen utilidades, sabemos el sacrificio que tienen, sabemos todo lo que implica manejar un negocio para tener utilidades, todo lo demás, pero estamos también conscientes de que sí existen utilidades, millones de utilidades, que inclusive para pagar las utilidades, ya sabemos que existen trampas, no hacen las declaraciones correspondientes, pero aún así tienen utilidades, aún así tienen que pagar los impuestos en el SRI y que tampoco lo hacen. Es más, en esta ley de apoyo humanitario, no se tuvo el apoyo. ¿Y por qué se sacó ese capítulo de las contribuciones? ¿Y por qué no hubo el consenso? Es porque se les quería tocar a las grandes empresas. Se pedía que paguen, por ejemplo, un aporte, que contribuyan a quienes tienen domicilios en paraísos fiscales y tienen bienes en nuestro país. No quisieron. Ni siquiera, ya digo, reitero, había un artículo también en el que se exigía al SRI para que paguen las deudas en firme que tienen ahora mismo las grandes empresas y que son de millones, tampoco les gustó. Entonces, eso significa que no va a existir garantía de derechos, sobre todo en el tema privado, siempre y cuando pues no quieran también de alguna manera contribuir y soltar lo que tienen pues las ganancias adquiridas, sí, fruto de su trabajo, pero también creo que hay que ser solidarios en los momentos que el país y la sociedad lo requiera. Doctora, ¿cuáles han sido las limitantes que tiene la Asamblea Nacional, que han tenido ustedes como asambleístas para realizar una verdadera, lo que usted decía, fiscalización, una real y total fiscalización en los diferentes entes del Estado? ¿Cuál ha sido esa dificultad? ¿Cuál ha sido ese no poder plasmar una fiscalización como debería llevar a cabo la Asamblea Nacional? Bueno, las limitantes yo creo que lo dividiría en dos etapas. Los primeros 2 años y los segundos 2 años que ahora estamos viviendo. Los primeros 2 años diría que lamentablemente no se pudo avanzar porque recordemos cómo estaba constituido la Asamblea Nacional con 76 asambleístas que corresponden a un mismo régimen y que posiblemente venían armados para continuar con ese mismo sistema y con ese mismo lo que fue la maravilla. Sin embargo, en esos dos primeros años, como ya estaban conformadas las comisiones y la mayoría de comisiones estaba presidido por grandes revolucionarios, pues lamentablemente no se pudo hacer mucho. En muchos temas, no solamente en la comisión de fiscalización se quedaron algunos juicios políticos porque no quisieron dar paso, sino también en otras comisiones se quedaron algunos temas importantes de legislación. ¿Por qué? Porque no les convenía que se aprueben como corresponde. Por lo tanto, por más que se insistía, pues no se podía avanzar y es por ello que no hemos avanzado inclusive en el ámbito de la fiscalización en los primeros 2 años, porque ahí ya se pedía comparecencia, se pedía sobre todo comparecencias al ministro de Finanzas de aquel entonces, a la ministra de Salud de aquel entonces, no se pudo realizar. Sin embargo, yo digo, es importante resaltar el cambio que se ha dado en los siguientes años, en los siguientes 2 años. ¿Por qué? Porque como ya me parece que no hubieron acuerdos internos, no se repartieron bien la torta, pues comenzaron a dividirse. Hoy sabemos que están divididos y esto más bien ha hecho de que de alguna manera se dé paso a otro escenario político para poder hacer los cambios correspondientes. Es por ello que en estos 2 años que, bueno, ya pasa el primer año y estamos ya con el inicio del segundo último año del segundo periodo legislativo, han habido cambios importantes. Yo veo que también a nivel de comisiones, como ya se cambiaron también
los miembros, se cambiaron quienes presiden, más bien hay otro escenario, hay otro objetivo, digamos, y eso se evidencia inclusive no solamente en la comisión de fiscalización, sino en las diferentes comisiones y en las resoluciones mismo que aprueba la Asamblea Nacional. Recordemos que cuando inició la pandemia, en el mes de marzo, sabíamos que ya el Ejecutivo y el ministro de Finanzas anunciaba el pago de más o menos 324 millones de dólares por concepto de bonos como deuda externa. La Asamblea Nacional en pleno dijo que no pague, inclusive dimos el respaldo al Ejecutivo para que se busque otras maneras y en vez de pagar esos 300, más de 300 millones, pues se pueda ayudar internamente para la salud, para la educación, por la pandemia que vivimos. Eso fue una resolución por unanimidad. Yo sí quiero, por eso quiero resaltar algunos temas que veo que existen cambios, pero finalmente son cambios de pronto generales, cambios no tan de profundidad, por lo tanto, pues no se han podido avanzar en algunos otros temas. Eh, Importantes que estamos viendo, la misma ley de apoyo humanitario que fue aprobado con esas acefalías, se debían buscar otras formas, se debía exigir más a quienes tienen ingresos millonarios de que apoyen, de que aporten. Sí considero que podríamos hacer más en la ley de finanzas también que aprobó, que obviamente igual voté en contra porque ahí estaban algunas reglas para seguir, pues lamentablemente dando cabida y apertura al Fondo Monetario Internacional en esta crisis que estamos viviendo, pues es tan lamentable para nuestro país. Agradecemos sobremanera que haya aceptado nuestra invitación, doctora. Estábamos platicando y estamos dialogando, ha sido una conversación bastante productiva con la doctora Encarnación Ducci, asambleísta por la provincia del Cañar. Solamente para finalizar ya este espacio de entrevistas, conocer cómo se ha estructurado el movimiento Pachacuti, cómo se están avisorando ustedes para estas próximas elecciones. Ya tenemos un único candidato a la presidencia que sería Guillermo Lasso. En este caso, su partido político, su movimiento, ¿cómo está haciendo para llegar a esta terna? ¿Cómo va a ser en el caso de la elección de asambleístas? ¿Usted podría ser reelecta? Tal vez, coméntenos al respecto. A ver, ya a nivel nacional, la coordinación del movimiento Pachacuti, pues ha establecido algunas directrices, cronogramas, han estado en reuniones permanentes con todas las provincias, con los comités ejecutivos provinciales, dando a conocer más o menos el cronograma, cómo se va a proceder. Estamos en una etapa en la que las provincias están debatiendo y decidiendo a quién de los precandidatos nuestros poder apoyar. Actualmente están visibles 3 o 4, sin embargo, de pronto vaya alguna provincia también poder proponer, porque en cada una de las provincias existen cuadros que podrían ser. Aquí en la provincia de Cañar igual se está debatiendo, sobre todo haciendo las consultas correspondientes a nivel de cantones, a nivel de parroquias. El día de ayer tuvieron, no pude yo participar por mi agenda, sin embargo, pues había un debate bien amplio en donde estaban las bases para decidir a qué candidato presidencial apoyar. A pesar de que ya existen nombres a nivel nacional, en la provincia aún no se decide a quién apoyar porque más bien se está haciendo un análisis más a profundidad de cada uno de los perfiles y sobre todo viendo las posibilidades que podrían existir. En ese estado estamos a nivel de provincia y sobre todo en el tema relacionado al candidato presidencial, en el tema de asambleístas que serán elegidos también en el 2021, obviamente siempre respetando las decisiones que tomen las bases. Siempre el proceso en nuestro movimiento es participativo, viene desde abajo, por lo tanto, pues ya cada una de las parroquias, de los cantones, irán decidiendo y definiendo a los candidatos asambleístas. Entiendo que cada uno de los cantones también tendrán ya y estarán trabajando sus cuadros para poder presentar en el proceso que se vaya a desarrollar ya a nivel social. En estos procesos, si sale el nombre
Encarnación Ducci. ¿Usted con gusto lo aceptaría o no para la reelección? A ver, yo soy del Cantón Cañar, en el Cantón Cañar deben de haber, y hay también muchos compañeros y compañeras que puedan ser, yo siempre respetuoso a los procesos, tal como estoy ahora, gracias a la provincia de Cañar, pues teniendo esta gran oportunidad que no había soñado inclusive de representarlos. Más mi preocupación, me parece que siempre yo fui más técnica, más el hecho de organizar para sacar productos, para sacar resultados, y en ese mismo ámbito he trabajado. Esto fue para mí una gran experiencia bonita. Y igual, esté donde esté en la asamblea, esté en la comunidad, esté en cualquier institución que tenga que estar, pues siempre yo trabajaré en ese mismo sentido. Así que en relación al otro, pues todavía eso no se define. En todo caso, para mí una muy buena experiencia de haber pues podido ayudar sobre todo en algunos temas a muchas personas, a muchas organizaciones. Para mí lo más importante es el deber cumplido y esa satisfacción que se siente en poder ayudar no solamente en el ámbito legislativo, sino también en el ámbito de fiscalización, en el ámbito de representación mismo como pueblo cañari. Yo creo que es muy importante en la historia de que hayamos tenido una representación indígena, mujer todavía cañari, y esto pudo ser gracias al apoyo de los diferentes cantones, no solamente al pueblo cañari, sino el apoyo de aquellas personas académicas, de aquellos compañeros mestizos. Siempre hemos sido así desde la escuela, el colegio, la universidad, pues igual seguiremos siendo como hemos sido y como nuestros teitas nos han enseñado. Con todo yo con mucho gusto y bien alegre que estoy pues ya en el último año, sobre todo de este primer periodo, y después la vida sabrá qué repara para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestros oyentes, a nuestra video audiencia del Austro y del país y del mundo. Esta entrevista será transmitida o retransmitida a las 7 de la mañana del domingo próximo en Onda Informativa. Igualmente, agradecemos por haber aceptado la invitación hoy, lunes 29 de junio. Gracias una vez más, doctora Encarnación. Muy, un gusto haber acompañado y haber compartido con Muchas usted. gracias a usted, mi estimado Adrián. Buena tarde. Buena tarde. Gracias. Voy a desconectar.